¿Cuántos años de casados? 46 años de casados. Dios nos dio la bendición de conocerlo siendo muy jóvenes. Y lo vi, nos presentaron y pues se me hizo muy interesante el muchacho. Fue en el ambiente, en un ambiente muy lindo, porque bajo la cobertura de Dios. Pablo fue mi primer y único novio. Wow. Y a veces la gente dice que uno tiene que tener experiencias Eso para no fue así. madurar, para probar y para después comprobar. Y comprobar Comprobar que eso no es un buen negocio. que no. Yo creo que esa ausencia de saturación de redes nos llevó a valorar la persona, al otro. Habíamos empezado a dar testimonio de que queríamos servir al Señor. Y en medio de ese parque, como que surgió la conversación de lo emocionante que es servir al Señor. Ya fue cuando tú me dijiste, ¿qué tal si nos casamos? Como porque no nos casamos. Hermoso es el Señor. ¿Por qué? Porque el común propósito que había en los dos definió la relación. Total. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir para dar vida. Hoy con nosotros tenemos a nuestros pastores, pero no vamos a hablar de lo que hemos hablado en los anteriores podcasts de ministerio, de liderazgo, que es muy importante. Hoy vamos a hablar de sus vidas. ¿Cómo les parece? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Qué bendición Velas, para pues. nosotros. Sí. ¿Cuántos años de casados? 46 años de casados. 46 años. Parece Ayer. que fuera ayer. Ayer, parece que fue ayer. Que fuera ayer. Pero ¿cómo fue esa aventura? ¿Cómo se conocieron? 48 de conocernos. 48. Así es. 2 años de noviazgo. 46 de casados, ¿se imaginan? Entonces sabemos que la pastora es la de las fechas, Más o las menos. horas y los fechas. minutos. Gracias por decirme que soy bien detallista. ¿Sí o no? ¿Y cómo se Soy el conocieron? más detallista. Ah, sí, es verdad. Que esa es- ¿Cómo fue esa sí. experiencia de conocerse? ¿Cómo? Creo que es una experiencia hermosa, inolvidable, muy dentro de lo que vivimos hace tantos años, como muy normal. Pero quien estaba al frente de todo esto fue nuestro querido Señor. Hace tantos años, más o menos ya pueden saber cuántos años es lo que tenemos, ¿no? Más o menos. Dios nos dio la bendición de conocerlo siendo muy jóvenes. Y eso hizo que, además de conocerlo a él, estuviéramos rodeados de un grupo de jóvenes universitarios. En ese entonces se llamaba Alfa y Omega. Y ese fue el lugar donde Dios nos permitió conocernos. Allí, de una manera diferente, Dios nos atrajo y ahí nos encontramos. Yo vi a Pablo por primera vez cuando él venía muy de afán, era un mediodía, con una cantidad de hojas, porque iba a sacarle fotocopias a una cadena de oración de su universidad. Venía Hermoso. muy afanado a mediodía. Así es. Y lo vi, nos presentaron y pues se me hizo muy interesante el muchacho, Sí, a ver. muy interesante el muchacho. Y yo estaba pensando otra cosa. Otra cosa, él Sí. estaba en otra Pues, ¿por cosa. qué? Porque yo llegué y ella estaba en el carro de un discípulo. Ah, Que fue el que nos presentó. que estaba comprometido. Entonces yo dije, esto como que camina de otra manera, ok. Entonces ellos me invitaron Sí, a subir al carro, tenía mis cadenas de oración en ese entonces, sí, muy y especial. entonces, pero bueno, fue en el ambiente, en Más un ambiente hermoso. muy lindo, porque bajo la cobertura de Dios. Así Y yo es, creo que es lo que nosotros los padres de familia hoy en día y abuelos anhelamos. debemos buscar en nuestros hijos y nietos, que ellos se conozcan en ambientes abiertos, en ambientes de principios y en ambientes que les ofrezcan seguridad. Fue una Entonces, época de una pasión muy grande por Dios. Éramos muy jóvenes, yo en ese entonces tenía 18 años, estábamos en la universidad los mm, dos, y fue tal la pasión que teníamos por el Señor que nuestros grandes encuentros no era en fiestas, en discotecas, sino en evangelizar la universidad X, Y, de levantarnos en las mesas y hablar de Jesús e invitar a los otros. pero también íbamos a fiestas. Obviamente, a empanadas bailables, se Ah, llamaban empanado. así, Ay, qué las rico esa empanadas fiesta. bailables, ¿te acuerdas? Claro que sí. Donde disfrutábamos de esos espacios muy bonitos, muy frescos, libres de tanta presión, y eso nos ayudó mucho.
Sí. Fueron alrededor de 4 meses, 4 o 5 meses, de una amistad bonita. Fuimos a congresos. En esos congresos y campamentos Dios nos llamó de una manera muy personal y fue emocionante cuando nos encontramos aceptando el llamado a servirle Ese a Él. momento fue Fue increíble hermoso, ¿te porque fue en la ciudad acuerdas? de Cali. De En Cali, el Evangelista Mora estábamos en una gran reunión gran y de reunión. pronto fue que el pastor que estaba allí dirigiendo hizo Sí, un llamado muy especial que pasaran mm, hacia adelante las personas que tenían un vivo llamado para para servir a servir Dios. a Dios. De pronto es que Mm. como que ella va bajando por un extremo, yo por el otro, nos encontramos en la tarima y ahí fue donde Wow, empezaron Ahí es donde se empezamos. miraron los Ahí ojitos donde y empezamos, ahí fue donde las nos maripositas. encontramos Claro, claro. y ya a marzo, eso fue como en un enero, en marzo ya nos ennoviamos. Tuvimos la oportunidad de estar juntos marzo, abril, mayo, junio, porque en agosto nos fuimos de misión. Se fueron de Nos misión. fuimos por 5 meses de misión. Pero mire ¿Cómo es de hermoso cómo Dios? son hermoso es el Señor. ¿Por qué? Porque el común propósito que había en los dos Ujú. definió la relación. Ya. Total, total. Y eso para un matrimonio, para una relación de pareja, Es es definitivo. El común importantísimo. propósito dado por Dios, pues imagínate, confirma una relación, determina la relación. Y nos ayudó mucho a guardarnos, a Ya. no caer en la Sí. trampa de no, fueron pocos realmente los momentos donde estábamos solos, porque siempre estábamos rodeados de mucha gente, pero en esos momentos de demasiada efervescencia y calor, era el Un Señor que José ponía Kuzov. Bye bye, letreros bye de bye. toda clase, Danger, de danger, forma, danger. danger. Mi papá empezaba a silbar Sí, sí. desde su cuarto, y ya sabíamos que ya Esa era la alarma. la alarma, El silbido del ¿te suegro. acuerdas? Porque un silba, ¿cómo es? Un silba, nadie Nadie silba como silba silba, como silba. silba, silba. Ah, ok. Entonces el papá comenzaba a silbar, entonces yo dije, Ya me fui. Chao. Sí, sí, nos protegió muchísimo el Señor. Pablo fue mi primer y único novio. Wow. Yo no y a tuve veces la gente dice que uno tiene que tener experiencias, experiencias, ¿no? ¿cierto? En mi caso Para no fue así. madurar, para Sí, probar y para después comprobar. y comprobar Comprobar que eso no es un buen negocio. que no es lo Tener Terrible. mejor. tantas referencias, eso es Sí, no. todo lo contrario. Creemos en que la amistad debe ser genuina y tener un buen tiempo de amistad. Un noviazgo corto para poder tener un matrimonio que Para toda la permanezca en el vida. tiempo. Qué Sí, bueno. realmente nuestro tiempo de noviazgo fueron 22 meses, interrumpidos, 3 meses juntos, 5 en misión, volvimos en diciembre y nos encontramos, y el 6 de enero Pablo se fue para Santa Marta. Ah, Te fuiste a hacer tu misión allá, a continuar. Chao, chao. entonces tú Chao, estabas en chao. Bogotá. En Bogotá y Él se Pablo en fue para Santa Santa Marta. Marta. ¿Y cómo se comunicaban? Había Viper. En ese tiempo no había WhatsApp. Había señales de humo. Que había Ahí es por tampoco, molestar. tampoco, Andrés. ¿Cómo se comunicaban? Los Ay, telegramas. eso era Telegrama. Lo que hermoso. pasa es que, Los telegramas. paréntesis, Ah, para los que no saben, en la iglesia hay un movimiento de vida estudiantil y también queremos que los sí, sí. pastores les cuenten a esos chicos lo que fue su Ay, noviazgo, lo que sí. vivieron de jóvenes, lo que vivieron en su universidad, que no son de palo, que también sienten que recibieron un llamado. Entonces, claro, ahora los chicos se enamoran y tienen la comunicación muy inmediata. Tal vez ustedes no, pero se mantuvieron fieles, estuvieron fieles al Señor, Así a es. ustedes mismos, cómo se comunicaban, cómo fue ese tiempo que no estuvieron juntos. Me Claro. hiciste reír con las señales de humo. Yo creo que esa ausencia de saturación de redes Ay, sí, nos llevó a valorar la persona, al otro. al otro. Y eso nos exigió que nos contáramos muchas cosas. Sí, Momentos arriba, momentos abajo, de frustración, de soledad, también de escasez, de escasez. ¿cierto? De necesidades. Eso nos llevó a conversar, a hablarnos, a Mm, escribirnos, porque pues en ese entonces sí, no había celular, no había nada de esto, pero nos llevó como que a profundizar, no a tener la relación líquida, que por ahí un filósofo nos habla hoy en día de las relaciones líquidas, nos llevó a tener una relación un poco más sólida, porque no había de otra, no. ¿cierto? Y eso nos ayudó mucho a consolidar nuestras vidas, nuestros llamados a nivel personal, pero también nuestro amor el uno por el otro. Recibir una carta, un telegrama,
La emoción de recibir una... Eso fue Claro. emocionante, aún en medio de ese proceso de separación. eh, Pablo tuvo una Sí, pérdida muy grande, que fue su mamá, sí, y pues ese momento yo no pude estar con él, pero a través de la carta, a través del telegrama, como estábamos enfocados en nuestra misión, las llamadas están un poquito restringidas, pero igual en los momentos que se podían, yo pasé por Bogotá, lo llamé, me contó, pero yo tuve que seguir. Wow. Pero aquí también la clave fue la oración, ¿no? El Señor nos enseñó a orar el otro por el uno por el otro, y eso nos mantenía y nos regalaba momentos para estar juntos. O sea, fue una relación bien bonita dirigida hoy y por el soñábamos, Señor. porque eso nos llevaba a Anhelábamos. compartir el proyecto de vida. Mm, Hoy en día las parejas como que dan por hecho tantas cosas, que porque son profesionales, que sí, porque tienen un no. mismo medio, sí, o sea, no, no es así. Yo creo que eso nos llevó a nosotros a compartir acerca del futuro, ¿cierto? Sí. Cómo podríamos servir al Señor el día de mañana y cómo podríamos tener hijos, cuántos hijos, y eso nos llevó a soñar muchísimo. Éramos un par de soñadores y qué tipo de ministerio, ¿cierto? Quieres tener y yo también y Mm, entonces sí, a sí, qué le tiramos y por qué oramos. Hay algo que Entonces, veo muy es cierto. importante y es que ustedes cada uno desarrolló una fe propia. Sí. Entonces no había un yugo desigual, porque podemos ver que dentro de la iglesia puede haber un mismo yugo Ay, desigual, sí, porque se sí. desarrollan llamados distintos o no hay una fe propia en cada uno. Y creo que el Espíritu Santo estuvo con ustedes sí, mandando esos telegramas misericordioso, y esas cartas. misericordioso, Y eso misericordioso. nos guardó, ¿sabes? Porque si no tenemos un punto que genere referencia, protección y cuidado, vamos a buscar otro tipo de cosas. Y Claro, ahí es donde, si no es el licor, el sexo, la droga, otro tipo de cosas, no van a mantener una relación firme. Y en medio de las distintas circunstancias es que se rompen los corazones. tremendo. Viene esas famosas crisis emocionales, las tan llamadas tusas, porque el punto de referencia que los unía no tenía ninguna clase de Pegamento, un ¿no? pegamento, no había un Fundamento. Una pegamento, no era solidez, claro. demasiado líquido, como tú Sí, dices. así es. ¿Qué dijeron los padres ya en una relación de noviazgo cuando les dijeron que se iban a dedicar ya cien por Sí, por ciento al supuesto Señor? que hubo bastante oposición, por supuesto, Oposición muy dura. ¿cierto? En el caso más que todo, Claudia pues era la niña, Ujú. ¿cierto? Pues Con mi eh, hermana. con tu hermana, ¿cierto? Pero Sí. pues tan niña, tan joven, dedicada Mm, a Dios, estas cosas no se veían muy claras, no se ven muy claras. Entonces, por supuesto que hubo bastante oposición, bastante oposición. Pero mm, con el pasar de los tiempos, pues yo fui testigo de cómo el papá, sobre todo, y la mamá, llegaron a una conclusión maravillosa, conclusión. ¿cierto? Al ver el testimonio de Claudia, un testimonio Gracias a transparente, Dios. limpio, ¿cierto? Bien manejada su vida, su juventud, que llegaron a la convicción ellos dos de decirle, mi amor, ¿qué? Ujú. Te damos la bendición Te damos la bendición. y chao. Con Sí, el sí, dolor del alma, les dolió mucho, así es. Sí, pero sí. creo que no me equivoco, No, ¿cierto? no Que te así fue, mi equivocas. amor. Es que nos casamos muy jóvenes. ¿Cuántos años? 23 tenía Pablo y yo 21. Ah, ¿M? sí, señor. Y dejamos todo. Entonces, para la familia era una locura. Y en aquella época donde empezaban a gestarse una cantidad de cosas en el país, había un riesgo grande, pero el Señor nos sostuvo. ¿M? Sí, Y así fue es. hermoso poder Y llegar a los lugares donde íbamos y abrir la poder misión, abrir, a establecer, a aprender a estar juntos y en a medio de tantos momentos difíciles de asumir otras soledad, culturas, asumir otro tema, poder ¿cierto? elegir seguir confiando en que Él es el referente nuestro, el que nos va a sostener y el que nos va a Es mantener. hermosa la heredad que nos ha tocado. Ujú. Para nosotros ese versículo Sí, fue fue clave. claro porque nos llevó a Santa Marta, Valledupar, donde nació Ana Paola, Cartagena, en Medellín. La verdad es que en medio de todas estas idas y venidas, luego al exterior, también tuvimos la oportunidad de hacerlo. Todo esto nos ha llevado a entender que hemos sido llamados,
¿cierto? Con ese propósito de servir al Señor y de ver su gloria. Y eso es lo que realmente nos ha dado el fundamento a nuestras vidas, porque ese propósito realmente nos llevó a que nuestro amor aún trascendiera. A veces el amor se queda el uno en el otro, el uno en el otro, el uno en el otro. Y si el otro no me satisface, entonces yo tampoco. Pero cuando el amor de Dios trasciende al amor humano, esto Eso. tiene garantía de sostenibilidad en el tiempo. Así Así es. es. Ujú. Llegó el matrimonio. ¿Cómo ¿Cómo fue te esa pedida de parece? manos? ¿Se pidieron la mano? ¿Se fue por Eso fue muy telegrama? graciosa, ¿te ¿Cómo acuerdas? fue eso? ¿Cómo le pediste la mano? ¿Cómo se casaron? ¿Qué Amor, tú eres la dijeron? de los detalles. En ese tiempo se organizó un congreso en Bogotá. Ya los dos habíamos empezado a dar testimonio de que queríamos servir al Señor. Y es hasta gracioso porque antes de ese congreso tuvimos una pequeña misión a un lugar en Cundinamarca que se llama Pacho, Cundinamarca, Pacho Cundinamarca. donde nos invitaron a enseñarle a un grupo de cristianos a compartir de Jesús. Entonces fue muy interesante la experiencia, ¿te acuerdas? No. Porque llegamos nosotros todos emocionados, ya novios, Y las cucarachas y donde la... tantas cosas que vivimos, pero fue hermoso porque era poder enseñarles a otros de cómo conocer de Jesús. Fue efectiva esa misión. Tuvimos experiencias muy graciosas porque obviamente como novios no podíamos quedarnos, fueron 2 días de De misión. seminario, entonces Pablo se quedó en la cama del pastor. en la cama del pastor de Él aquella conmigo, no época. con la esposa, no, no, no. Ah, Él ya, Era solo ya. conmigo. soltero, entonces era algo pequeño, él Una quedó misión allí, una misión. muy simbólica. A mí me invitó una familia preciosa que iba con ellos a su casa y pues yo llegué allá a su casa, muy lindos, muy sencillos, me cuidaron y bueno, llegó la hora de dormir, eso es caliente, ellos vivían lejos del pueblito, de la ciudad, ¿Y ahí del fue donde te pedí la municipio. mano? ¿Cómo? No, No, la no, pregunta. ahí fue, si es que les estoy contando. El contexto. Y fue como gracioso el evento porque son esas pequeñas pruebas y en medio de la noche yo levanté ya para dormirme y vi que en el cielo raso habían esos animalitos que a todos les tenemos en mi caso, cucarachitas. Y le dije yo, Señor, que yo no la sienta. Tengo sueño, me voy a dormir. Y Y así chao. fue. Y al otro día pudimos continuar y el reporte que le dieron a nuestros líderes en Bogotá fue muy bueno. Entonces nos convocaron para que fuéramos los anfitriones de todos los que iban a ir de Colombia a ese congreso. Entonces, después de la emoción de ver, de recibir, de acompañar, salimos y nos fuimos a comer algo y en medio de ese parque, como que surgió la conversación de lo emocionante que es servir al Señor. Ya fue cuando tú me dijiste, ¿y qué tal si nos casamos? Como porque no nos Wow. casamos. O ¿Mm? sea que no se necesita tantas cosas, llevar a la novia a un globo en Turquía Pues o en un si se puede, helicóptero. Sí ¿por se qué puede, no? sí, está bien, También se está puede bien. hacer, Pero ¿por si qué se no? quiere, se puede. Se puede. Y O sea así que fue Claro. bendito como, sea Dios ese día que mm, ustedes se decidieron sí, Y casar. sí, entonces nos miramos y era la ganamos. conclusión, yo creo que era la conclusión, Ujú, era la etapa, porque entendimos que para llegar a este momento sí, fuimos educados eh, en cultivar una relación. Entonces quemamos 4 etapas. ujú, Primero aprendimos a ser hermanos, así es. luego aprendimos a ser amigos, Amigos. luego aprendimos a ser novios Ujú, y luego ya la última etapa es casados, matrimonio, así es. ¿cierto? Esposos, Donde ella se convirtió en la paloma mía, según el cantar de los cantares. cantares, Ujú, en la la perfecta esposa mía, mía. la esposa mía. Entonces Gracias a fue Dios. donde el colorín colorado Ujú. se llegó Se el llegó el momento matrimonio. hermoso. Sí, fue Hermoso. muy especial, fue muy De hermoso. ahí salieron para Valledupar. Sí, Y en Sí. Valledupar nació una hija preciosa. Y ahí nació Ana Paola, una experiencia un poco traumática. fuerte, Les fue súper fuerte. bien en ese nacimiento. Fue una No, fue belleza. traumático, pero también hoy en día nos acordamos de aquello y le damos gracias a Dios, Mm, porque las personas que hoy somos es producto también de lo de que esa formación. del tratamiento que recibimos. Dios permitió un tratamiento bajo circunstancias difíciles, casi se nos muere,
Entonces, era algo para lo cual no estábamos preparados. Circunstancias de esas, no, pero No, ¿cómo? no, Dios no. mío, te servimos, Señor, somos tus siervos, y cómo es que esto no funciona, y cómo es que estamos a vísperas de que de los médicos nos dicen que si no responde a las 6 de la mañana, ella se muere. Wow. Así era la expectativa que nos dieron los médicos. Pero Dios en su infinita misericordia hizo el milagro. Y a través de ese milagro de salvar a Ana Paola, pues muchos profesionales en la rama de la salud llegaron a los pies de Jesús, Así porque se es. convirtió en un testimonio prácticamente en la ciudad, en toda la clínica. Entonces, hoy le damos gracias a Dios Qué tremendo. porque Él lo permitió para formarnos, para madurarnos, porque la Sí, madurez implica también pagar un precio y entregar. disponerse a recibir el trato de Dios con humildad y con mucha disposición. Cuando llegamos a Valledupar, salimos de Bogotá, una ciudad completamente distinta, clima, cultura, no la conocía. Y yo recuerdo que cuando llegamos a la casa, una casa también completamente diferente a la que nosotros o yo estaba acostumbrada. Y yo recuerdo que me senté en el borde del patio y le dije yo al Señor, ¿yo qué hago aquí, Señor? ¿Yo qué hice? El calor tan bravo, no fue un recibimiento muy entusiasta. ¿M? Teníamos unas expectativas, no se cumplían. Ah, Pero yo recuerdo que me senté en ese patiecito de tierra y le dije, Señor, ¿y entonces? Y fue tan claro que el Espíritu Santo me recitó el Salmo 121, donde Él me prometía que ni el sol me iba a fatigar, Y la luna, ni la luna, que la Él iba a noche. estar con nosotros, que Él no se iba a dormir. Y Valledupar fue el lugar Una donde tierra una linda, tierra de bendición, hermosa, de sí. formación, de milagros, donde Sí. aprendimos y nuestras familias se asombraron de ver cómo el Señor nos respaldó, porque tuvimos situaciones muy Sí, difíciles, agobiantes, muy claro. agobiantes Éramos muy además de financieras. jóvenes, sin muy experiencia, jóvenes. pero 23 años yo tenía cuando nació pero eso nos llevó Julita, a pero eso obedecer los fue principios. total, total. Eso 23 fue y 20 maravilloso. y 20. Y eso nos llevó 25. a mirar las circunstancias por la premura de las Ujú. circunstancias, nos llevó eso fue una presión santa de Dios Muy linda. para sacarnos de pronto de la comodidad, para sacarnos de nuestras incapacidades de ver las cosas como Dios las ve. Nos enseñó a mirar como Las Dios ve. mira, y eso nos llevó a crecer, nos llevó a madurar. Qué Fue tan tremendo. extraordinario el Señor Andrés que en ese año el Señor nos llevó a Israel. Wow. Sí, Imagínate, en ese primer año en Valledupar, en el 80, el Señor nos llevó a Israel. eso Cuando se hizo fue esa primera peregrinación, allá estábamos con 10 peregrinos. En Israel. En Israel fue la confirmación de que Él es el que está por nosotros de parte nuestra y que no nos iba a y faltar allí fue nada. donde, bueno, queríamos, otro hijo, ¿cierto? Ujú. Entonces Ana Paola, que la hermanita, que el hermanito, que pasaron uno, 2, 3, 4, Claudia no podía, 5 años, Claudia no podía. A los 6 años. Nos fuimos a Israel, le oramos al Señor allá en Israel y turundún, embarazada. Ujú. En Israel. Sí. Ah, Por súper. Andreita. Le di gracias a Dios. Le decía, listo, Señor, lo que tú anheles. Y en el muro de los lamentos, como que entregué, como que renuncié, y el Señor confirmó. Qué belleza. Abrió esa matriz, sí, Y gracias ya a Dios. llegamos a Cartagena. El Señor te dio a ti esa promesa hermosa ahí en la playa, que Pablo en Hechos 28, el último versículo dice que Pablo, así literal con el nombre, estuvo en ese lugar 2 años y el Señor atraía gente. Y En fueron Cartagena. exactamente 2 años en Cartagena y la gente iba a buscar que le hablaran de Jesús. Eso Eso fue fue maravilloso. precioso Ya en Fue llegamos a Cartagena. Cartagena. otro iniciar. Cartagena.
Quería preguntarles algo porque sé que los jóvenes hoy en día no se toman muy a pecho o muy en serio el matrimonio. El tema financiero es algo que es agobiante, el profesionalismo, todo lo que se estudia. Para ustedes el seguir al Señor fue todo. Eso Todo. creo que es una convicción importante. Pero creo que también pudieron haber pasado situaciones financieras apremiantes con Sí, sus claro. hijas, con todo lo que el Señor les ha venido dando. ¿Cómo pudieron manejar eso entre los dos? ¿Cómo te sentiste tú como hombre? Porque a uno como hombre eso le pega duro, Claro. de no tener como, no sé, como... Sí, la verdad es que fue un aprendizaje en medio de las presiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eh, un par de jóvenes que solamente estaban llenos de sueños, pero cuando se te atraviesa el naufragio, ¿cierto? Las cosas cambian. Pero allí fue donde el Señor también nos mostró su fidelidad. Y fue cuando el Señor nos, nos daba su provisión. Era una provisión que ya no dependía exclusivamente del producto de nuestro trabajo, ni del sudor de nuestra frente, Sí. ni de la promesa de una organización, sino del Señor. De Total. tal manera de que era el pan diario, prácticamente en ese entonces no teníamos un futuro financiero muy claro, pero era pedirle la Coca-Cola. Oso, era pedirle Coca-Cola. Una Coca-Cola que ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, eso nos llevó a humillarnos, ¿cierto? Porque, pues, no, yo por personalmente ni Claudia solíamos orar por una Coca-Cola, eso lo teníamos, ¿cierto? Pero eh, ya pedirle al Señor hasta la anécdota de la fruta, ¿te acuerdas? De la piña. De esa piña, Claudia amaneció con ganas de piña, piña, y yo me rascaba la cabeza. Si no hay plata para la Que, piña. que si me sentí mal, por supuesto que sí. Claro. ¿Cierto? Pero teníamos, o sea, una de dos o de dos una. O nos devolvíamos, ¿cierto? Nos devolvíamos y renunciábamos, o realmente era un llamado de Dios en Y donde creer y teníamos a que aprender a depender de él. creer y a esperar en el Señor. Y así fue. Y así ha Ese sido. día le oramos al Señor, Señor, la piña y la piña. Nos fuimos a evangelizar y de pronto cuando llegamos abrimos la puerta de la habitación y estaba sobre la cama La piña. la piña. Uf. Eso Pero fue claro, por hermoso. supuesto que cómo apareció la piña, pues eran casas donde tenían, no habían celosías, sino que eran los barrotes de las ventanas, con las ventanas que se abrían, los postigos, aquí llamados ¿cierto? Que se abrían y seguramente alguien, ¿cierto? La puso ahí, El el Señor le Señor, dijo a No, alguien y que la ¿cierto? sí pusiera, fue, el Y Señor le así fue. dijo a esa persona, que pusiera la póngala piña. ahí, no alcanzó, entonces le amarró una cinta roja y la puso en la almohada. Entonces, fíjate, frente a esos detalles, ¿uno qué hace? Seguirlo, Definitivamente uno dice, Señor, eres tú. es la piña. No arrancamos con la cosota grandota, no. Mm, Una Coca-Cola, una piña. Pero el Dios de la provisión nos ha enseñado también que cuando uno es fiel en lo poco, y lo pone uno en aprende a mucho. ser fiel en lo mucho. Amén. Y desde el manejo de la piña y de la Coca-Cola, porque después hasta nos llevaban chivos, Un nos chivo llevaban a la casa, claro, vivo. chivos, sí, vivos, así, Ay, vamos, y ustedes ¿cierto? aceptan eso. Un Y pavo, claro, por Lo supuesto, aceptan el chivo vivo. claro que claro. sí. Y después que lo... Y nos lo fuimos al Guatapurí, claro, con gente tan hermosa, A ¿cierto? comernos el Porque ellos chivo. hacían el chivo, lo abrían, lo cocinan. Eso era en el río Guatapurí, Ay, con verdad. toda, Ahorita eso era contamos que a la delicioso, pastora le gusta comer todas las cosas. Claro. deliciosa. Sí, entonces eso fue, Sí. aprendimos a recibir, aprendimos a dar, aprendimos a ver la abundancia de Dios también, aprendimos a ver cómo la misericordia de Dios se ve en materias, materialmente, porque a veces como que uno es difícil combinar lo uno con lo otro, pero aquí aprendimos a ver cómo el Señor nos bendecía de manera material, de una manera tangible, a través de fuentes que... Ni ah, conocía. Hay algo, una anécdota que recuerdo. ¿En qué se transportaban en ese entonces? ¿Cómo llegaban a todos esos lugares? No, inicialmente por supuesto a pie, ¿cierto? Porque no Ajá. teníamos, sí, ya después, bueno, en buses, taxis, en fin. Pero sí, así fue. Prácticamente nos íbamos a evangelizar a pie. Eran cuantas cuadras en un clima interesante, Y una vez contaste que tuvieron una interesante. moto, una moto.
Ah, bueno, eso fue más adelante, ya Ya me las hasta Cartagena. condiciones, no, ya las No, no fue en condiciones, Valledupar, Ah, no, ya ok. las fue en condiciones Valledupar. mejoraron y ahí mismo en Valledupar, el día en que el Señor nos permitió cambiarnos a otra casa más grande, en otro barrio, ese día Dios nos regaló una moto, Una ¿cierto? moto. Ya saben, muchachos, Después los pastores, moto los dos. Moto, En de moto. un moto. ahorro forzado, porque ni modo, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dio una moto hermosísima, ¿ta? Que si sabía manejar moto, no, no. Aquí recordamos mucho al pastor Hermísul, porque él estuvo ese día con Sí, Le dieron nosotros, la fue moto. estuvo con testigo. nosotros, Sí, él sí, Y sabe. sí. entonces, vámonos, bicho, en la moto. Y entonces me dijo él, "¿Y tú sabes manejar?" Y yo le dije, pues no, pero vámonos. Y yo arranqué, pues, y yo veía cómo la gente manejaba, ¿cierto? Entonces fue una anécdota muy linda, donde Dios comenzó, ¿verdad?, a demostrarnos que Ujú. proveer para Él no es ningún problema, No es ningún ¿cierto? problema, El así es. problema siempre va a estar en corazones que no le creemos al Señor y corazones duros. Cuando uno cambia esa actitud con Dios y lo ve como el Dios proveedor, el papá Dios, todo lo demás es posible. Espectacular. Sí. Porque yo sé que esa moto les ayudó un montón Uy, para ir sí, a Cartagena, sí. pero Nos algo. desplazábamos a No Barranquilla, a los tiene fotos de eso, municipios. ¿cierto? Mm, mm. Desafortunadamente, Montábamos con Poita también, bebecita. Pasa es que sí, en esos tiempos se podía, sin casco, Sin sin ¿cierto? casco, sin casco. Ahí la nada, moto, allí el eso pase lo dan es. así, O sea, nos normal. íbamos de Valledupar a Barranquilla, a Santa Marta, nos bañábamos ahí en la bahía de Santa Marta, ahí en el Rodadero y seguíamos para Barranquilla, pasábamos por Mm, tantos municipios. Y seguían para adelante. Hoy en día, por es, supuesto, que uno ya lo no se piensa y puede. uno dice, uy, pero qué Qué locura lo que locura. hicimos nosotros. Sí, Y ya muchas no. veces Poita estaba en la mitad de los dos, no, eso fue una locura. Definitivamente, Andrés, creer paga. Sí, Lo que dice la escritura en Hebreos, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay Y y que que es es galardonador galardonador. de los que le buscan. Porque aprendimos a aceptar que la provisión de Dios es diferente a lo que estamos acostumbrados, a la manera como estamos acostumbrados a recibir la provisión. Dios de una manera sorprendente, ¿Mm? porque miramos para atrás y créeme que queda uno asombrado de todo lo que Dios hizo, no solo con nosotros, sino aún con nuestras hijas. Claro. seguiríamos más en el mapa así de Valledupar, Ta, 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 Cartagena, ta, Santa ta, Marta, ta. Cartagena, hasta llegar a Medellín. Creo que estos podcasts tenemos que hacer el 2 para conocerlos más, pero creo que esto nos ayuda mucho a entender lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sé que a través de ustedes, y gracias por no haberse devuelto, gracias a Dios por la Ay, piña que sí, puso en la gracias cama, a Dios por porque si tantas se hubiesen cosas. devuelto no Sí. estuviéramos acá muchos y Ujú. estamos muy agradecidos con lo que Dios ha hecho. Pero quiero preguntarles sé que Dios les ha dado una forma que me encanta en particular, me encanta, de que cuando llegan misioneros, ustedes vivieron cosas muy difíciles, ahorita solamente tocamos por encima lo que se pudo haber. Mm. Los que quieran profundizar más, por favor, en pabloyclaudia.com, pueden mirar allí. Pero, ¿qué decirle a esas personas que están recibiendo un llamado del Señor? El Señor les ha dado una forma a ustedes que nos ha transmitido a nosotros, que ha sido gran comisionista a esos matrimonios que tal vez uno es el llamado, tal vez el otro no tiene el llamado. Tú has sido muy clara con nosotros que a los dos nos hace el llamado. Tú has sido muy claro con nosotros que los dos sí están para servir, lo hacen. ¿Qué decir cuando un matrimonio el uno sí quiere, el otro no quiere? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué consejo les darían a ellos? Ujú. Yo. Dale. Bueno, hay un principio que está en Amós 3:3, ¿sí? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es bien fuerte ese principio, pero es un rector claro. Y estoy segura, Andrés, que si él o ella tienen llamado, Dios le va a dar a esa que tiene llamado, a ese que tiene llamado, la capacidad de esperar a que él o ella lo tenga. Porque de lo contrario va a ser muy difícil. El tema no es dejarlo todo y seguirlo. El tema es ser capaz de vivir juntos ese llamado, sin que sea de dedicación exclusiva. Si ella lo tiene, que ella sirva al Señor feliz en los tiempos que pueda hacerlo. Si Él lo tiene, que Él lo haga
de la misma manera y que confíe que va a llegar un momento en que Dios va a hacer el milagro que tanto esperan, pero que no se vuelva un conflicto, porque jamás el Señor puede generar una división a tal punto de que se separe. Total. Luego, yo sí creo y lo he visto, que si el uno y la otra o la otra lo tienen, Dios va a hacer lo mismo. Por eso es importante que estén de acuerdo. Sí, que Ujú. no, y que el uno no se convierta en el apéndice del Del otro. otro, no. Simplemente aquí yo estoy respaldándote a Sí, ti, mi amor, ve a conquistar el mundo, que yo aquí que me quedo esperándote. Creo que no, el llamado es un llamado tan particular. Y cuando lo vemos en la Biblia, vemos que también el Señor incluía a la familia, total. incluía a la familia. Él la incluye Es así. algo que es bonito ver, ver todo eso y ver cómo hay un crecimiento mutuo y que la visión, a mí me fascina ver a Claudia como ella no depende de mí, yo de ella en cuanto a la visión, tenemos responsabilidades Ujú. distintas dadas por Dios, por supuesto, pero el llamado lo podemos compartir, es un juego de ping-pong donde ella y yo compartimos, Así tenemos la es. misma dignidad delante de Dios como imagen y semejanza de Dios. Es un juego de ping-pong en donde ella me hace ver lo que yo no veo y al contrario. Entonces yo creo que el llamado es un llamado también de la familia. De la Así familia. es. Ujú. Yo sé que esta historia continuará, porque falta de Cartagena acá, cómo llegaron a Amén. Medellín, Muchas cómo historias, se sí. desarrolló todo eso. Pero quiero agradecerles porque hay una pregunta, y yo sé que es obvio lo que voy a preguntar, Ujú, y es, si no estuviera Pablo, si no ujú. estuviera Claudia, ¿seguirían al Señor con todas sus fuerzas? Es Sí, obvia la es pregunta. obvia, claro. Y quiero agradecerles por eso, porque sé que ninguno de los dos se ha minimizado, los dos se han dado su lugar, he sido testigo de eso, la iglesia ha sido testigo de eso, Gracias a y sé Dios. que no les interesa las cuatro paredes de un templo, es importante, pero no les interesa el corazón de las personas. Y por eso es importante dejar ahí el continuo de Cartagena a Medellín, pero gracias por interesarse en el corazón de las personas, de que el evangelio sea llevado a los demás Amén, y que que desde así que sea. recibieron ese llamado, no sé si se imaginaron estar aquí grabando un podcast No, con tu hija, que la considero mi hermana, así es. dirigiéndolo, ¿cierto? Para que muchos crean. Amén, que Sí, así Él es es bueno. conocer la historia, no Ujú. solamente la gloria, Así Así es. es. ¿cierto? Sino que llegamos acá fruto de años y años y años de tantas cosas. Ujú. Entonces, queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por permanecer, Amén, gracias a por no Dios. haberse devuelto. Y gracias a Dios Amén. por la piña. Ok. Amén. Les amamos. Dios les bendiga. Dios los Gracias. bendiga. Dios los bendiga.